¿Qué tal? Eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende la hora en que ustedes van a ver esto. Me pidió alguien que yo respeto y estimo mucho, Gaby Sicalese, que haga un pequeño resumen sobre el cine militante, el cine social, el cine político, producto de una tesis de doctorado que ella dirigió y en el cual yo pude investigar algunos aspectos que creo interesantes que se unen durante el siglo XX en diferentes partes del mundo con diferentes cinematografías. Y bueno, vamos a tratar de compartirlo con ustedes, haciendo un rápido resumen y que tiene que ver básicamente con el cine que nace como documento, ¿no? Cuando inventan los hermanos Lumière eh, en esa ciudad cartesiana positivista que es el París de fines del siglo XIX. El cine aparece como un aparato propio de la burguesía, donde no tiene visibilidad todavía las grandes mayorías, las clases trabajadoras, las clases populares. Los hermanos Lumière inventan un aparato que básicamente es un producto burgués que va con las actualidades Lumière, que son los primeros noticieros globales, ¿no? Ellos mandan corresponsales a todo el mundo. Lo primero que registran son monarcas, príncipes, a los personeros del poder, pero nunca a las clases subalternas. Entonces ya ahí tenemos como una definición de lo que es militante, de lo que está aliado al poder, de lo que funciona como un artefacto, como un dispositivo de una clase social, pero que a su vez no puede escapar de los cambios sociales que se están produciendo en el mundo. Rápidamente ahí en Rusia, en 1917, se va a dar una revolución que va a cambiar las claves del mundo moderno y que de 1917 a 1927, en 10 años, crea un cine experimental, novedoso, donde la audacia y la actitud libertaria están presentes no solo en el cine, sino en la música, en la pintura, en la escultura, en la calle, ¿no? Era una revolución que tuvo muchas cosas eh, muy positivas y que el cine, a través de películas como El acorazado Potemkin, La Madre, Tres cantos a Lenin, La Tierra, Octubre, La Huelga, va a entregarnos lo que se llamó posteriormente la escuela soviética, o sea, una gran teoría del montaje, una gran teoría ideológica puesta en la imagen, en la confianza de la imagen. Eso ocurre en la Rusia del 17. Pero también, muy pegadito a esto, eso va a ser el germen de la escuela documentalista inglesa de John Grierson, ¿no? La elaboración creativa de la realidad. O sea, hay un cine que están haciendo, por ejemplo, en Hollywood, en Estados Unidos, con los 8 grandes conglomerados que todos conocemos, que producen el 90% del audiovisual mundial, pero también la contrapartida, la escuela documental inglesa de John Grierson, la escuela de Robert Flaherty, que es el primero que, por ejemplo, va en 1922 al Ártico a ver cómo viven los esquimales y hace una obra maestra como Nanook, el esquimal. O en 1930 aproximadamente, con el New Deal, con la catástrofe que fue la depresión del 29 en los Estados Unidos también, Frontier Films, el primer cine social norteamericano que se opone a los cánones de la industria fordista de Hollywood y que va a tener dos grandes resultados fílmicos como La sal de la tierra y El arado que labró las llanuras, ¿no? Son dos películas donde es muy fuerte la presencia de Biberman, su director, un gran director que fue censurado, perseguido después, y Paul Strand, un gran fotógrafo de la época. Recuerden que también por aquel momento John Steinbeck está escribiendo Las uvas de la ira, que también fue llevada al cine con un jovencísimo Henry Fonda. O sea, eh, el cine, cuando se piensa en cine militante, cine social, cine revolucionario, cine político, todo es militante, todo es político, pero muy poco es revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Bueno, tres ejes verificables que podemos reconocer en el autor. Hay un autor, no es una fábrica que produce artificio y artificio no sabemos después de lo que vimos. Un autor que siente una posición. Hay una elaboración creativa de la realidad. Se toma la realidad como materia prima, pero se trata de poéticamente darle una forma para que pueda
ese mensaje ser masivo para llegar a la mayor cantidad de personas. Y el tercer eje, que creo es el fundamental, es el que tiene que ver con aquello que es mostrar el gran espectáculo de la condición humana. O sea, si hay una diferencia fundamental que sirva en este humilde aporte que estamos haciendo, es pensar que hay un cine de entretenimiento, de una fugacidad permanente, de un escape permanente, que después de ver 2 horas de una película de cualquier cosa, de efectos especiales maravillosos, muy bien hechos, no sabemos qué fue lo que vimos. O se parecen todas iguales, digamos. Sin embargo, hay otras películas, como estas primeras películas en la historia del cine que estoy mencionando, después las películas soviéticas, después las películas de Frontier, las películas que vinieron después de la posguerra, de la Segunda Guerra, con el neorrealismo italiano. O sea, también hay un concepto de restricción que tiene que ver que tenemos pocos elementos, muy pocos. Italia después de la posguerra, cuando derrota al fascismo, no tiene nada, no hay estudios, no hay decorados, no hay actores, no hay cámaras, no hay luces. Entonces se filma con lo que está a mano. Visconti, La Tuada, De Santis, Rossellini, De Sica, Ladrón de bicicletas, Roma Ciudad Abierta, Paisà, La Terra Trema, Arroz Amargo. Con nada, el concepto de restricción, con nada, pero con 2000 años de cultura. O sea, toda la cultura italiana ahí se pone para denunciar al fascismo, a la explotación, al hambre, al desempleo. Ladrón de bicicletas es una obra de arte, una obra maestra que no pierde vigencia. Un padre que le roban la bicicleta, pierde con eso su trabajo y tiene que robar otra, y está en esa disyuntiva el hijo pequeñito como testigo de todo eso, entre tantas otras obras maestras. Entonces son películas que expresan, si hablamos de cine militante y cine político, la esencia contradictoria, maravillosa de lo que es la condición humana. La tuya, la mía, la de todos, en el 1900, en el 2020, que son preguntas eternas. Búsquedas también incansables, ¿no es cierto? Ese neorrealismo italiano va a ser el germen de otro cine, que es el cine nuestro, que es el cine político latinoamericano de los años 60. ¿Por qué? Porque existe una fuerte correspondencia y muchos nexos entre el cine italiano y el cine latinoamericano, entre el cine latinoamericano y el cine documentalista, donde autores, corrientes y movimientos van a viajar y van a producir en un lado y otro. Y para cerrar esto brevemente y hacerlo ojalá lo más útil posible, lo que ocurrió en los 60, que fue una década marcada por grandes cambios, sobre todo la descolonización, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, significó también un fuerte repunte de la identidad latinoamericana. En nuestra región, en Argentina, hubo dos grandes nucleamientos de cine muy fructíferos. Uno, cine de la base con Raimundo Gleiser, desaparecido, y el otro, Cine Liberación, de Fernando Solanas. Pero no fue únicamente la Argentina con sus películas políticas, militantes, como La Hora de los Hornos, Los Traidores, sino toda la región. Brasil, Glauber Rocha, filmaba Antonio das Mortes en La Tierra del Sol, con el Cinema Novo. En Bolivia, Jorge Sanginés con el grupo Ucamau, Sangre de Cóndor. En Chile, la experiencia democrática, pacífica del socialista Salvador Allende con los cineastas que integraban el Comité de la Unidad Popular, El Chacal de Nahuel Toro, Valparaíso Mi Amor, Voto más Fusil. La experiencia de la Cinemateca Uruguaya y sobre todo el nacimiento de un cine nuevo que nace con la revolución, que es el cine cubano, que va a ser también germen, tierra fértil para el resto de las cinematografías más comprometidas de la región. Eso es básicamente tres grandes cumbres en el cine del siglo XX. El cine es un oficio del siglo XX, que tiene que ver con su nacimiento como documento con Lumière, el descubrimiento de la ficción con Méliès, el cine al servicio de la revolución con los soviéticos. Recuerden que eso va a durar únicamente 10 años, del 17 al 27. En el 27 aparece esa cosa tremenda que es el realismo socialista con Stalin, y ahí se va todo a la basura. Luego el neorrealismo italiano y por último el mejor cine político social latinoamericano de los años 60 y 70. Luego vinieron las dictaduras en toda la región, y eso eclipsó
exilió, desapareció a muchos de nuestros grandes autores. Les mando un gran abrazo, espero que estén bien, cuídense y ojalá no sea esta la última oportunidad en que nos podamos comunicar. Nos vemos.